Muy buenos días. Dios derrame bendiciones sobre sus vidas. Eh, Les agradezco a todos por el tiempo que han tenido. Les quiero suplicar que conforme sea la voluntad de Dios, que Dios nos ayude para que todo sea de la mejor manera. Queremos invitarlos para que por favor tengan una Biblia en mano. Estamos dando unos minuticos para que los hermanos se vayan conectando. Vamos a hacer una oración de inicio, un canto, el tema, la exposición de la palabra. Vamos a participar de los elementos, del fruto de la vid y también de la cena del Señor, igualmente de la ofrenda. Por favor, tengan todos una Biblia en mano. Inviten a su hermano, a su tío, a su papá, a todos para que puedan estar en esta transmisión, que queremos es compartir un mensaje sobre la gloriosa y hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, vamos a pedirle a Dios en oración que nos ayude. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Suplicamos que conforme sea tu voluntad, nos perdones. Ayúdanos para que conforme sea tu misericordia, tu palabra que va a ser predicada en este día, toque los corazones de cada uno de nosotros. Bendícenos, ayúdanos. Ayuda para que los hermanos que desean tener esa comunión con nosotros hoy puedan conectarse sin ningún problema. Bendícenos, por favor. Padre, encomendamos también a los hermanos que están en Upala y en otras partes, no solamente de Costa Rica, sino del mundo entero, en problemas con las inundaciones. Ayúdanos, te lo suplicamos, bendito Dios. Encomendamos este culto en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar un himno. Y les voy a suplicar a todos que oh, cántánmelas otra vez, bellas palabras de vida. cuando corro para allá. Confiemos en el Señor.
Bueno, hermanos, vamos a entonar otro maravilloso himno y no hay que tener temor, porque a pesar de las adversidades, quiero que ustedes sepan todos, hermanos, que Dios está siempre con nosotros. Oh, cántadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son las palabras de vida del Señor Jesús. Tener una Biblia en mano para que todos podamos escudriñar la palabra gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Elías va a ser trasladado al cielo y resulta que tiene a un siervo suyo que se llama Eliseo. Eliseo, aparte de ser un siervo de Elías, era el sucesor de Elías. Antes de ser trasladado, Eliseo encuentra a Elías y le dice: pídeme lo que quieras. Segunda de Reyes, capítulo 2. Pueden leer todo el capítulo en su casa, yo voy leyendo algunas porciones. Versículo 9. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Y sucedió que cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo: te ruego que pase a mí una doble porción de tu espíritu. Me ha impactado mucho esta lección, hermanos, porque Eliseo no pidió un carro, Eliseo no pidió comida, Eliseo no pidió que le diera dinero
o una buena casa, una buena mansión, o Eliseo no se acercó a Elías y le dijo: Elías, tengo un problema, me siento deprimido, me siento desanimado. No. Dos cosas importantes que quiero recalcar. Vean la figura que he puesto ahí, porque la idea del texto es de que Eliseo está en la parte sobre la tierra y Elías va a ser arrebatado en un carro de fuego y le tira el manto de Elías a Eliseo. Hermanos, yo quiero detenerme un segundo aquí. Pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Recuerden que Elías era un profeta. Tenía un siervo que se llamaba Eliseo. Y Elías le dice a su siervo: pídeme lo que quieras. Y él dice: dame una doble porción de tu espíritu. Si Dios le hiciera a usted una pregunta como esa, ¿qué pediría usted? ¿Le pediría que lo ayudara a ser un mejor cristiano? ¿Le pediría que le ayudara a dejar algunas malas costumbres? ¿Qué le pediría? ¿O le pediría que lo usara en su vida como un siervo de Dios, como una sierva de Dios, como alguien al cual Dios quiere usar? Porque, hermanos, hermana, usted es un elemento muy importante en la obra de Dios. Todos tenemos que saber que en la casa de Dios nadie sobra, más bien todo mundo hace falta. Hermanito, hermanita, yo quiero que en este día de adversidades, tal vez se le inundó su casa, tal vez está enfermo, o usted, amigo, que tal vez está enfermo de este virus que ha sometido la soberbia a la humanidad y tiene al mundo sometido a sus pies. Un virus tan pequeñito, microscópico, que se ve solamente con un microscopio y está derribando naciones, economías, gobiernos, y está sometiendo a presidentes a que se acuerden que hay un Dios soberano. No estoy diciendo, grábense en esto, como mucha gente enseña, que el coronavirus es un castigo de Dios y que es uno de los cumplimientos de Apocalipsis. No, yo no estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy afirmando es que Dios utiliza todas estas circunstancias para que la humanidad se acuerde que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y Él es el dueño de tu vida, de tu corazón. Tú no tienes nada, hermano. Amigo, usted no es dueño de nada. Yo no soy dueño de nada. Dios es el dueño de todo. Aunque usted quiera maldecir y renegar y decir: a mí no me importa Dios nada, Dios es su dueño. Y grábese esto muy importante, hermano. Amigo, sin Dios no podemos hacer nada en la vida. Hay una pregunta que es muy, y hay que poner mucho cuidado. Te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Lo que Eliseo está pidiendo, Elías comprendió que era algo muy complicado. Pero quiero detenerme un segundo aquí, porque hay muchos grupos religiosos que le dicen supuestamente oran y le dicen: Señor, dame una doble porción de tu espíritu y lléname de tu espíritu, y empiezan a bailar y a moverse y a gritar. Bueno, esa no es la idea aquí del pasaje. Cuando Eliseo hace esta petición de que le pide a Elías que le dé una doble porción de su espíritu, lo que está pensando Eliseo es que él quiere ser un pregonero como Elías y mejor que Elías. Era un hombre, Eliseo,
un hombre que amaba a Dios, amaba hacer su voluntad. Lo que está pidiendo es que le dé una doble porción del espíritu de Elías, o sea, de la sabiduría, del temor que tenía, de la reverencia que tenía Elías, porque Elías en Israel fue un hombre, y grábense en todos estos, que todos lo conocían porque era un profeta de Dios. Aleluya. ¿Y sabe por qué pide una doble porción de su espíritu, del espíritu de Elías? Porque Eliseo vio, escúcheme en todo esto, Eliseo vio, observó que Elías, que el espíritu de Dios trabajaba fuertemente en Elías. Y Eliseo quería para él lo mismo. Pero aquí hay una pregunta. ¿Por qué trabajaba el espíritu de Dios en Elías? Porque estaba entretenido viendo una película, porque estaba entretenido viendo el partido de fútbol, la novela, porque estaba entretenido en Facebook, hablando muchas veces locuras, porque estaba metido en el WhatsApp. No, señores, Dios utilizó a Elías fervientemente porque era un hombre que buscaba la presencia de Dios constantemente. Y eso es lo que le falta al mundo en general hoy en día. Hoy todo el mundo está hablando de Dios. Todo el mundo, hasta el hombre más malo sobre la tierra, hoy habla de Dios. Pero el problema es que no todos quieren escuchar y obedecer a ese Dios que tanto hablan. Eliseo pudo haber pedido lo que él quería. Podía buscar riquezas, posiciones, poder terrenal. Podía pensar en muchas riquezas. Pero Eliseo tenía, escúcheme esto, hermanos, un ejemplo. A Elías. ¿Por qué mucha gente no cree en el cristianismo? Porque ha visto malos ejemplos aún en nosotros. Hermanos, ¿cómo van a creer ustedes que hay hermanos que ni siquiera los vecinos saben que son cristianos? ¿Cómo van a creer que hay hermanos que en el trabajo, sus compañeros de trabajo no saben ni siquiera que son cristianos? La pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué? Hay algo que quiero rescatar también aquí. Cuando Eliseo pide una doble porción de su espíritu, del espíritu de Elías, era ¿por qué? Porque Eliseo consideraba a Elías como su padre y Eliseo vendría a ser el primogénito de Elías. Entonces todos los primogénitos, según la ley mosaica, tenían derecho a una doble porción por encima de los demás hijos. Graves este detalle. Aquí la doble porción de su espíritu es porque Eliseo, repito, él entiende que Elías es como su padre y él es su primogénito. Y como primogénito tenía derecho a una doble porción, a una doble ración, una doble bendición por encima de los demás hijos. Esa es la idea del pasaje. Según Deuteronomio capítulo 21, versículo 17, lo pueden leer ahí en su casa. Eliseo pidió el derecho de ser considerado como el sucesor de Elías, porque era como su primogénito en cuanto al ministerio profético. Ojo a esto. Sin embargo, Eliseo ya había sido designado como el sucesor de Elías. Lo puede leer usted en Primera de Reyes,
capítulo 19, versículo 19. Pero qué importante es, porque aunque Eliseo ya había sido llamado al ministerio profético, él no se conformó con eso. Él vino y le pide una doble porción del espíritu de Elías, o sea, de la sabiduría. Porque, repito, Eliseo observaba que Dios usaba grandemente a Elías, y Eliseo quería tener eso igual, y lo deseaba, pero no en un sentido malo, sino en un sentido bueno y piadoso. Otro detalle que quiero que observemos, hermanos, es la palabra Eliseo significa Dios es salvación. Yo quiero que ustedes vean a ese hombre que se le ve la pelona aquí, calvo, porque resulta que a Eliseo unos muchachos empiezan a insultarlo y a gritarle que él era calvo, y él viene y los maldice y los reprende por eso. Dios es salvación. Eliseo fue el sucesor del profeta Elías en el reino del norte, allá en Palestina. El nombre Eliseo ya sabemos que significa Dios es salvación. Era hijo de Safat y vivía en una llanura que se llamaba Abel Meolá. Y esta palabra Abel Meolá en el hebreo lo que significa es la danza. Esto era en el valle del Jordán. Eliseo, quiero también recalcar algo muy importante. Eliseo pertenecía a una familia pudiente, de una posición económica buena. Eliseo era propietario de 12 yuntas de bueyes y tenía campos. ¿Por qué? Porque las riquezas en aquella época se medían por las yuntas de bueyes. Repito, el lugar donde vivía, donde nació Eliseo se llamaba Abel Meolad, y lo que significa esto es pradera de la danza. Ojo, otro detalle muy importante. El ministerio profético de Eliseo abarca desde Acab y los reinos de Joram, Jehú, Joás y Joacás, que todos estos eran reyes de Israel. Los milagros de los milagros de Eliseo superaron, hermanos, superaron en número a los que realizó Elías. Eliseo completa la obra de Elías, destruyendo en esa época el culto a Baal. Aquí ustedes pueden ver las imágenes que les he puesto. Para esa época, en Canaán y aún los judíos, los israelitas, adoraban a Baal. Así, Baal era una parte principal de su culto, era que adoraban a dioses, adoraban al dios Baal y le ofrecían niños. Otro era Dagón. Dagón era otro dios cananeo y pagano, y estaba otro dios que era Moloch. Estos eran las tres principales divinidades cananeas: Baal, Dagón y Moloch. Y quiero detenerme aquí un segundito. Elías y Eliseo tuvieron que pelear contra estas falsas enseñanzas. Esto los oprimía, los deprimía muchas veces. Vemos que en Segunda de Reyes capítulo 7, Elías estuvo metido en una cueva porque estaba deprimido. Lo que quiero enfatizar es que para estos hombres la vida no fue fácil. La gente dice, uy, no, pues es que Elías hacía milagros, Eliseo hacía milagros, muy fácil para ellos. No, hermanos, ellos tenían adversarios como estos, porque la gente tenía en su mente al dios Baal, al dios Dagón y al dios Moloch.
Entonces Eliseo, a través de la revelación que Dios le estaba dando en ese momento, porque no existían las escrituras, a partir de ese momento empieza, por la revelación que Dios le está dando, porque se está revelando el antiguo pacto, o el primer pacto, para que me entiendan, o la Torá, y todos los profetas, había revelación, el Espíritu de Dios venía. Va la diferencia que había en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios venía sobre el profeta, él profetizaba y se iba el Espíritu. Así era como funcionaba. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios no funcionaba permanentemente como lo hace hoy en día en el cristiano. Pero quiero advertirles, es que para Eliseo no fue fácil destruir estas enseñanzas, porque eran dioses que estaban muy aferrados en las culturas de aquel entonces y aún en los mismos israelitas. Aquí hay una pregunta importante. ¿Por qué el Señor arrebató a Elías? Bueno, hay gente que dice que no, que fue que los marcianos vinieron y se llevaron a Elías. Hay otros que dicen que no, que fue algo espectacular. Pero el hecho de que Elías haya sido trasladado, no raptado, trasladado o arrebatado, sin ver la muerte, nos habla en una forma simbólica y parecida de todos aquellos que serán arrebatados en el aire para recibir al Señor en la segunda venida. Quiero invitarlos a que ustedes busquen en sus Biblias, Primera de Tesalonicenses, el arrebatamiento de Elías da una figura parecida a lo que habla Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Vea lo que dice. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué pasó con Elías? Fue arrebatado, fue trasladado. Esto es como una enseñanza advirtiéndonos el Espíritu Santo a través de Pablo que es algo parecido. Recalco, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. De la manera que fue trasladado Elías, porque Elías estaba vivo, dice que luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. O sea, si yo estoy vivo y el Señor vive, y el Señor viene, yo seré arrebatado al cielo, igual que le sucedió a Elías. Ese es el punto que quiero enfatizar con este pasaje. Por supuesto, su traslado nos hace pensar también en la ascensión del Señor Jesús. En Lucas 24:51, cuando Jesús se despidió de sus apóstoles, dice que fue elevado, fue trasladado. El Señor se desapareció en las nubes. Miren, les envío a ustedes a Eliab el Tisbita, antes de la venida del grandioso día de Yahweh. Malaquías capítulo 4, versículo 5 es un pasaje muy importante, porque Elías es un personaje muy importante en el pueblo de Israel y en la Torá. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, porque era necesario que se cumpliera todo lo dicho en la ley? El representante era Moisés, en los profetas Elías y en los salmos David. Importantes esos detalles. Aconteció que mientras aquellos se apartaban de él, Pedro dijo a Jesús, sin saber lo que decía, Maestro, nos es bueno estar aquí y levantar, ojo aquí, 3 enramadas o tabernáculos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Jesús dice, uno para ti, representando a Yeshua como el Mesías
como el dador de la gracia, a Moisés como el dador de la Torá o de la ley mosaica, y a Elías como el protagonista principal entre los profetas del antiguo pacto. Hay características en el traslado de Elías que tienen ciertas similitudes con el arrebatamiento de los creyentes durante la segunda venida de Cristo. Muy rápidamente quiero informar. La información precede acerca de que iban a ser quitados. Ojo, a Elías le dijeron que él iba a ser quitado o trasladado. El creyente es amonestado ¿a qué? A velar, pues, porque no sabéis, escuchen esta palabra, no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Mateo 24:42. Cuando suceda lo del arrebatamiento de la iglesia, nadie sabe cómo es. Igual que le sucedió el caso de Elías, no sabía cuándo el Señor se lo iba a llevar. Otro punto importante, el elemento sorpresa de la situación del arrebatamiento, en el caso de Elías. Él sabía que iba a ser trasladado, pero no sabía el momento exacto. Y en la venida del Señor dice que dos estarán en el camino, uno será tomado y otro será dejado. Mateo 24:42. Obviamente, en este contexto de Mateo 24, está hablando en cuanto a que mucha gente va a ser dejada. ¿Por qué? Porque no obedecen el Evangelio. Esa es la idea. No es la idea de como salen en los videos y en las películas, que yo estoy predicando aquí y me desaparecí, me quedó la ropa aquí tirada. No, suena muy bonito, pero esa no es la idea de estos pasajes. Otro punto importante, el medio utilizado. El profeta sube en un torbellino, allá en Segunda de Reyes capítulo 2. El profeta fue trasladado en un torbellino, y en la segunda venida, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Están viendo la similitud? Entre Elías es trasladado en un torbellino, y dice que los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4:17. Elías fue trasladado, ojo, en alma y cuerpo. Esto es muy importante. Los creyentes irán con el Señor con un cuerpo transformado. ¿Qué significa transformado? Que nuestro cuerpo se va a adaptar al medio de vida allá en los cielos. ¿Por qué? Porque la carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. Yo pregunto, hermano, hasta este momento, ¿esto no le produce a usted fe? ¿Esto no le produce a usted emoción y confianza que a pesar de las adversidades, Dios siempre tiene una respuesta para nosotros? ¿Eh? Qué importante, qué importante. Quiero que ustedes busquen Juan capítulo 1, versículo del 13 al 17. He puesto aquí más que todo el versículo 17. Dice, Él mismo irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo apercibido. Juan capítulo 13, Juan capítulo 1, del 13 al 17, lo puede leer con más detenimiento. ¿Por qué es importante? Porque Elías, yo no sé qué tenía este hombre, pero tenía algo especial. Eliseo quería ser como Elías. Y Juan el Bautista dice que vino con el espíritu de Elías. ¿Y sabe qué era lo que tenía este hombre? Consagración. Él no fingía ser espiritual. Él era santo, porque vivía en santidad. Esa es la diferencia entre las dos cosas. Podemos fingir ser muy espirituales, pero la santidad no se puede fingir, se tiene que vivir.
No hay indicio alguno que esto sea algo que pueda repetirse en otros casos, y especialmente no es así en el Nuevo Testamento. Quiero recalcar esto, porque mucha gente ora y le pide: Señor, dame el espíritu de Elías, dame una doble porción de mi espíritu, de su espíritu. Y a veces la gente cree que es el hacer milagros, el hacer contentos. No, no necesariamente era eso. Los únicos que pudieron imponer las manos para trasladar poderes de parte del Espíritu Santo fueron los apóstoles, nadie más. Hechos capítulo 8, versículos 17 al 23. Nada se menciona de alguna doble porción del Espíritu en el Nuevo Testamento. ¿Por qué los apóstoles imponían la mano sobre los creyentes? Para que hicieran milagros y para que transmitieran el mensaje de una manera milagrosa. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento no existía. Apenas se estaba revelando lo que hoy conocemos como las Sagradas Escrituras. Entonces por eso era necesario que se les impusiera las manos a ciertos hombres para que hicieran milagros y confirmaran esta palabra que tenemos hoy en día. Ya por estar confirmada, hoy en día no necesitamos más confirmación. Que esto quede claro. Algo muy importante que quiero recalcar también es que Dios protegió siempre a Elías. Segunda de Reyes capítulo 1 del 7 al 9. Entonces el rey les preguntó: ¿cómo era el hombre que encontrasteis y os dijo estas palabras? Uno que tenía un vestido de pelo y un cinturón de cuero ceñido a su cintura. Quiero detenerme un segundito aquí. Elías, Dios lo protegía. ¿Y sabe por qué? Porque Elías se identificaba con Dios. El que veía a Elías veía al siervo de Dios, veía al Hijo de Dios, veía al hombre consagrado de Dios. Todo el mundo, Elías no necesitaba identificarse, la gente veía y sabía quién era Elías. Aleluya. Respondiendo ellos, estamos en Segunda de Reyes capítulo 1 del 7 al 9. Respondiendo ellos: es Elías el tisbita, exclamó el rey, y enseguida envió tras él a un capitán de 50 con sus 50 hombres. Cuando él subió donde estaba Elías, éste se encontraba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: escuchen, que el capitán observó a Elías por allá en la cumbre y le dijo a Elías: hombre de Dios. Créame que a mí, cuando alguien me dice que soy un predicador o maestro en la palabra, yo me vuelvo así pequeñito. Para mí están muy grandes esas palabras todavía. Yo creo que el único maestro es nuestro Señor Jesucristo. Y créanme que yo quisiera pedirle siempre a Dios y sus oraciones que Dios nos ayude, a todos los que predicamos, para ser siquiera una milésima parecidos a lo que estos hombres de Dios hicieron. Le dijo: hombre de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Elías respondió al capitán de 50: si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma con sus 50 hombres. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50 hombres. Dios respaldaba la palabra de Elías. Yo pregunto, hermano, ¿Dios respalda lo que usted y yo predicamos? Lo que usted y yo predicamos, ¿lo respaldamos con nuestra vida? La gente puede decir: ahí va un hijo de Dios, ahí va un cristiano, ahí va un siervo de Dios. ¿Eso puede decir la gente? Yo quiero detenerme un segundito aquí. ¿Dónde está el Dios que mantuvo fiel a Elías cuando toda la nación se alejó de Dios? Y detengámonos aquí. Muchos hermanos se alejan. Muchos hermanos, si cuando había la opción de congregarse no lo hacían, hoy en día muchos hermanos tampoco lo quieren hacer. Entonces la pregunta es: ¿dónde está Dios?
El Dios que mantuvo a Elías firme, a pesar de que todo el mundo se alejaba. Pregúntese, ¿dónde está Dios? ¿Está en los cielos? La gente dice, no es que Dios está en los cielos. No, Dios tiene que estar en mi corazón, porque debo tener comunión con Él. Si yo tengo comunión con Él, Dios es bueno para mantenerme fiel y para terminar la obra que comenzó en mí. Otra pregunta, ¿dónde está el Dios que poderosamente contestó las oraciones de Elías? ¿Por qué Elías era un hombre de poder? Porque era un hombre de oración. ¿No dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses 5:23, orad sin cesar? Pero muchos cristianos nunca oran, pero sí quieren reclamarle a Dios. Se quejan por todo, pero nunca oran. La oración tiene poder. Elías era un hombre poderoso porque era un hombre que oraba, se consagraba en la oración. Otra pregunta, ¿dónde está el Dios que proveyó los milagros para Elías? ¿Sabe por qué Elías hacía milagros? No solo porque Dios estaba con él, claro que sí, es porque confiaba ciegamente, así, ciegamente en Dios. Muchos hermanos son cristianos, pero no creen en nada ni en nadie. Y ese es el problema que está matando a muchos cristianos y aún a la iglesia del siglo XXI. ¿Dónde está el Dios que respondía la oración cuando Elías pidió fuego del cielo? Alguien diría, no, pero es que eso fue algo sobrenatural. Sí, fue algo sobrenatural. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Elías pidió que descendiera fuego del cielo? ¿Y sabe por qué cayó fuego del cielo? Porque Elías era un hombre sobrenatural. Y usted y yo, eso es lo que nos falta. Tal vez no hagamos descender fuego del cielo, pero nos hace falta más creer ciegamente en su palabra, en que Dios está con nosotros, en que en nuestras adversidades Dios nunca nos va a dejar, que aunque tengamos el agua hasta el cuello, Dios siempre va a estar con nosotros para decirnos, agárrese de aquí, que yo le voy a ayudar. Yo pregunto, ¿dónde está el Dios que alentó al profeta desalentado? ¿Se acuerdan? Elías dice que estaba en una cueva lamentándose, pero Dios llegó a buscarlo y a darle aliento. ¿Y sabe por qué? Porque en su depresión, en su tristeza, Elías buscaba a Dios. Nunca se cansó de buscar a Dios. ¿Dónde está el Dios que llevaba a Elías al cielo? Esa es la pregunta. ¿Sabe dónde está? Está en los hombres y mujeres que quieren no solamente obedecer el Evangelio, sino que quieren tener una íntima relación con Dios. Pero para poder tener una íntima relación con Dios, es necesario que renovemos nuestra manera de pensar. Y esta es la realidad, hermanos. Todos quieren ser como un Eliseo, pero nadie quiere servirle a Elías. Y ese es el problema. Es siempre más fácil quejarse y amargarse contra los pastores, los ancianos o los predicadores, contra la iglesia, diciendo, ¿por qué el predicador dura tanto predicando? No luce bien, no se viste bien, no predica, no tiene muchos seguidores, dice mucha gente, como los grandes hombres evangelistas. Es que nosotros no andamos buscando seguidores. Si usted pretende seguirme a mí, está equivocado. No puede seguir a Fernando Castaño. Tiene que seguir a Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué falta esto? Juan 15:8 es el problema grave, es que humillarse y servirse y dar mucho fruto para la gloria de Dios es difícil. ¿Por qué? Porque Dios demanda que seamos humildes y que amemos a su pueblo sin ningún interés, sin cobrar por predicar, sin
estar mendigándole a la gente que nos ayude. ¿Y sabe por qué hablo de esto? Obviamente la Biblia sí enseña que el obrero es digno de su salario. Yo no estoy enseñando lo contrario. Pero hay hermanos que se dedican más tiempo a ver cuánta ofrenda se recoge que a ver qué se predica de la palabra de Dios. Hay hombres que se hacen millonarios pidiendo el diezmo. ¿Por qué? Porque no tienen el amor suficiente por la obra de Dios. Es verdad que se necesitan cosas económicas, yo no digo que no, pero tenemos que buscar cómo servir. El problema es que todo el mundo quiere ser, como decían en mi patria, muchos indios, muchos jefes y pocos indios. Todos queremos ser jefes. Y no, hermano, tenemos que aprender a servir. Un llamado a la honra y a la humildad. En vez de callar a los jóvenes, quiero llamar a la honra a los que fueron antes que nosotros. Hubo hermanos, han habido hermanos y hermanas fieles que han dado muy buen testimonio en la iglesia del Señor. Tenemos que seguir esos ejemplos. Esa es una doble porción del Espíritu, el entendimiento. Es una invitación a nuestra generación a ser más que solamente expertos en temas teológicos. El problema es que en la iglesia de Cristo nos hemos vuelto tan eruditos explicando la Biblia, tan expertos explicando pasajes complicados, que se nos ha olvidado lo más mínimo y se nos ha olvidado lo más esencial. Dejar la soberbia, la altivez y doblar rodillas y orar día y noche delante de Dios. No estoy diciendo con esto que no hay que estudiar la palabra de Dios. Claro, yo soy amante de estudiarla, pero se ha olvidado este principio. Si todo lo que sabes o escuchas en las redes sociales, no produce un fruto para la gloria de Cristo, resulta ser más disfuncional esta situación. Dijo el eunuco, siendo honestos, necesitamos urgente, repito, necesitamos urgente una vacuna, no contra el coronavirus, sino una vacuna contra la mansedumbre, a favor de la mansedumbre. Necesitamos inyectarnos mansedumbre, humildad, debido a la necesidad que la humildad caracteriza a los hombres que decimos ser hombres de Dios. Con todo respeto se los digo. Mateo 11:29, Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 24, dice que el siervo del Señor debe ser, y da una serie de características. No solamente los que predicamos, todos los que están en la congregación deben tener esta característica. Un llamado a la obediencia real y no virtual. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos ser obedientes cuando la gente no nos ve, no cuando estamos al frente de una cámara o al frente de un público o al frente de la iglesia, aparentar que somos muy obedientes a la palabra de Dios. No seamos hipócritas, no seamos falsos. Eso es lo que yo llamo un llamado a la obediencia real y no virtual. Virtual es, por definición, algo que tiene existencia aparente, opuesto a lo real o a lo físico. Tengamos cuidado con esto, hermano. No queramos venir a dar grandes temas, grandes sermones y aparentar que somos muy santos, muy perfectos, que nunca cometemos un pecado, que nunca nos equivocamos. No, eso no existe. Los hombres perfectos no existen. Los predicadores perfectos no existen. Grábese eso. Existen hombres y mujeres necesitados de la misericordia de Dios. Lamentablemente, muchos son culpables de, en apariencia, ser súper piadosos, de ser súper conocedores de Dios, y pueden leer lo que publican y tienen muchos seguidores en sus redes, cuando predican o cuando ponen una frase bonita, todo el mundo los quiere seguir. Y eso está bien, pero en realidad eso que saben no hace nada en su vida.
Lo que quiero explicar con esto es de que si todo lo que yo sé de la palabra de Dios no causa un efecto primero en mi vida, no sirve de nada. De corazón se lo digo a todos los que predicamos, a todos los que se llaman pastores, a todos los que nos llamamos predicadores, a todos los que se llaman líderes. Tengamos cuidado. Si lo que predicamos no causa un efecto en mi vida, sencillamente no sirve de nada. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Timoteo no quiere ser amigo de hombres que aparentan ser San Fernando, San Pancracio, santo, más santo que Dios, cuando en la realidad es otra. Escúcheme, hermano, tomemos en cuenta todo esto. Puedes tener toda la apariencia de piedad. Tus publicaciones pueden tener cientos de likes en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, lo que usted quiera. Pero si en lo privado la palabra que tú lees o escuchas no te lleva a la obediencia, no estás haciendo nada. Si la palabra de Dios no tiene efecto en tu vida y en mi vida diariamente, y nos enseña a caminar. ¿Y sabe por qué digo esto? Pues Pablo quiere que Timoteo se aleje de esos hombres. Aleluya. Es complicado. Un llamado al servicio amoroso y a su pueblo. Hermanos, muchos quieren llenar las iglesias y muchos quieren sencillamente tener grandes seguidores. Pero no se trata de tener grandes seguidores o tener muchas publicaciones con muchos likes. Se trata de que, aunque sea una o dos personas que escuchen, la palabra de Dios cause efecto en ellos y en mí que la estoy predicando. Dios les bendiga. Por el tiempo voy a parar aquí. En otra ocasión seguiré tocando el tema sobre Elías, porque tengo varios aspectos importantes de Elías, y es necesario ver el mundo espiritual, hermanos. El problema es que hay muchos hermanos ciegos espiritualmente. Yo quiero que usted lea Segunda de Reyes capítulo 6 del 8 al 24. Los sirios vienen a atacar a los israelitas y Eliseo le dice a su siervo: tranquilo, son muchos los que están con nosotros. Y el siervo viene y sale y no ve a nadie. Y entonces viene Eliseo, ora y le dice: Señor, abre los ojos de mi siervo. Y después viene y sale la segunda vez y dice que ve caballos, jinetes que van a pelear por ellos. Es la misma idea que habla Efesios capítulo 6 versículo 12, cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es necesario ver el mundo espiritual. Hermanos carnales no funcionan en la iglesia. Tenemos que ver el mundo espiritual. Detrás de todos estos problemas, detrás de toda esta pandemia, está la mano de Dios ayudando y transformando los corazones, no solamente de su iglesia, sino de cada una de las personas que quieren acercarse a hacer la voluntad del Señor. La curación de Natán. Quiero recalcar Segunda de Reyes 5:8. Puede leer todo el capítulo en su casa. ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Vengan ahora a mí y sabrán que hay profeta en Israel. Eliseo dijo esas palabras. ¿Sabe por qué? Porque Eliseo estaba seguro que Dios estaba con él. Yo pregunto, ¿está seguro que Dios está con usted? Usted puede decirle a su vecino: venga, vamos a orar porque estoy seguro que Dios va a contestar mi oración, porque yo soy un hijo de Dios, porque soy un cristiano. ¿Estamos seguros de eso? ¿Sabe la gente que hay un cristiano en su barrio? ¿Sabe la gente que hay un hombre de Dios en su trabajo? Aquí esta figura nos muestra, hermanos, de cómo Eliseo
tiró el manto que le dejó Elías y dividió las aguas. Hizo milagros, purificó las aguas malignas que había. Pueden leer todo esto en Primera de Reyes capítulo 19, Segunda de Reyes capítulo 2 del 6 al 8. Los grandes milagros que hizo Eliseo. ¿Y sabe por qué? Porque aparte de que tuvo un buen maestro, él fue un hombre obediente y vio lo que el mundo espiritual no dejaba ver. Eso fue lo que pasó. Lo que el mundo espiritual no dejaba ver, él lo pudo ver. Preguntas para la reflexión. Si el Señor llega hoy en su segunda venida, ¿considera usted que se haya preparado para recibirlo? Si Dios viene en estos momentos, ¿está usted preparado para recibir al Señor? Pregunto. ¿Qué conductas considera que debería cambiar para estar preparado para el encuentro con el Señor? ¿Hay algo que yo debo cambiar? ¿Hay algo que usted debe cambiar para encontrarme con el Señor? Medite sobre esto. ¿Cuáles son las preocupaciones cotidianas que dificultan su progreso espiritual? Muchos hermanos no progresan espiritualmente porque están preocupados por el agua, por la luz, por el arriendo y por la comida, por el vestido. No estoy diciendo que no se preocupen, preocúpense, pero preocúpense primeramente por el reino de los cielos. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Hermanos, haga una lista de las cosas que habitualmente pide al Señor en sus oraciones y léalas atentamente. Pregunto, ¿considera que está pidiendo sabiamente como lo haría Eliseo? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces le pedimos, Señor, ayúdame a pagar la luz, ayúdame a comprar comida, ayúdame a pagar el alquiler, ayúdame a comprarme la ropa, ayúdame a comprar el pan, el desayuno. Pero muy pocas veces le decimos, ayúdame a ser fiel, ayúdame a ser santo, ayúdame a obedecer tu palabra, ayúdame a cambiar mi carácter, ayúdame a cambiar mi manera de ser. Ayúdame, Señor, a que hoy no peque tanto como pequé ayer. Hermanos, meditemos sobre este tema. Que Dios les bendiga. Les voy a dar un par de minuticos para que ustedes puedan ir alistándose para participar de la cena del Señor. Vamos a poner un himno. Bellas palabras de vida. Definitivamente, hermanos, sí tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayudes
Alisten el pan y el fruto de la vid. Bueno, hermanos, hemos escuchado unos cánticos y vamos a orar. Espero que todos tengan pan sin levadura. El pan representa el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y les pido a todos que por favor tengamos respeto y reverencia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice este pan que representa el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, bendícelo, ayúdalo y permite que nosotros podamos meditar siempre sobre tu palabra. Ayúdanos a no tener temor, sino a confiar ciegamente en ti. Perdona nuestros pecados, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Participemos. Igualmente participaremos de el fruto de la vid. Es fruto de la vid o uvas, el juguito de uva natural, 100% uva. Vamos a orar. Este fruto de la vid representa la sangre que fue derramada por el nuevo pacto o la nueva alianza. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día maravilloso. Te suplicamos que conforme a tu voluntad nos bendigas. Bendice este fruto de la vid, que representa la sangre gloriosa que fue derramada allá en el madero. Perdónanos por todo el dolor y el sufrimiento que tuviste en la cruz. Gracias por habernos perdonado, gracias por hacernos tus hijos, y te suplicamos que perdones nuestros pecados y nos ayudes a ser como Elías, como Eliseo, hombres consagrados a ti. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Participemos. Igualmente, 1 Corintios capítulo 16, del 1 al 4, habla de una colecta voluntaria. Vamos a levantar una colecta voluntaria. Si usted, hermano, hace la colecta en su casa, pues sería bueno que se la mandara al hermano encargado, al hermano Alejandro. Recuerden que los cristianos es una colecta voluntaria únicamente el primer día de la semana y es un mandamiento para los cristianos, que hemos obedecido el Evangelio. Vamos a orar. Padre, te imploramos que conforme sea tu voluntad, bendigas a mis hermanos y a mis hermanas. Ayúdales, Señor, en sus trabajos, en sus vidas, pero permite que puedan tener un trabajo y un sustento para su familia y para poder contribuir conforme sea tu santa y hermosa voluntad. Bendice los hogares de mis hermanos. Bendice sus trabajos. Al hermano o a la hermana que no tiene trabajo, socórrele un trabajo. Te lo imploramos, bendito Señor.
en Cristo Jesús. Amén. Quiero recordarle a todos que hoy a las 6 hay culto de adoración, a las 6 de la tarde, en este mismo enlace. También quiero suplicarles a todos que por favor compartan la palabra de Dios. Hermano, saque tiempo para orar. Dios está buscando hombres y mujeres como Eliseo para decirles: Dios, vean la frase que yo dejé ahí, pídeme lo que quieras. ¿Sabe por qué muchas veces no recibimos nada de parte del Señor? Porque nunca pedimos, solo nos quejamos y nos quejamos. Y cuando pedimos, pedimos mal. Pedimos para pagar el teléfono, para pagar la casa, para comprar la comida, pero muy pocas veces pedimos por nuestra vida espiritual. Soy Luis Fernando Castaño Botero. Quiero aclarar, yo no soy pastor, yo soy un compañero, un cristiano que comparte la palabra de Dios con ustedes. Hechos 11:26 dice que en Antioquía por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos, nada más. Somos miembros de la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Romanos 16:16 dice: os saludan todas las iglesias de Cristo. La iglesia de Cristo nace en Jerusalén en el año 33 aproximadamente. No es evangélica, no es católica, no es mormona, no es adventista, no es mesiánica. Es la congregación de los santos. Es la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, la congregación de los primogénitos. Así es conocida en el Nuevo Testamento. Que Dios bendiga sus hogares y bendiga su palabra. Y recuerde lo que Elías le dijo a Eliseo: pídeme lo que quieras, pida lo correcto, hermano, y será bendecida su alma.